Muy buenos días, estudiantes del grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa, sede Pansegüita. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que tiene que ver con la guía del tercer periodo, la guía número 1 y guía número 2. Entonces, a continuación, sean todos bienvenidos a esta breve explicación de lo que tiene que ver con las actividades que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, el tema como tal, topic, es Simple Present Affirmative, el presente simple afirmativo. Y en ello tenemos los siguientes objetivos. Goals: give personal information, o sea, dar información personal. Ask about daily routines, pedir o dar información acerca de la rutina diaria. Ahora bien, lo primero que nosotros vamos a encontrar en la guía es este vocabulario. ¿Qué es la idea de este vocabulario? Usted este vocabulario lo va a escribir en su cuaderno y va a escribir al lado la traducción en español. Voy a decir la pronunciación a continuación. Por ejemplo, tenemos dusting, tenemos taking out the trash, vacuuming, cooking, sweeping, putting away the toys, making the bed, hanging the clothes, setting the table, cleaning the bedroom, ironing, washing the dishes, doing the laundry, cleaning the window, and separating the trash. Luego entonces tenemos la primera actividad, que es para reforzar lo aprendido con el vocabulario. ¿De qué se trata? En este sentido dice: une la imagen con la palabra. Escoge la palabra de la lista y escríbela debajo de cada imagen. Como por ejemplo yo hice acá. Esta imagen, ¿a qué corresponde? De acuerdo al vocabulario que ya yo registré en mi cuaderno, que ya yo sé que traduce. Entonces yo tenía que, para yo decir que tender la cama era make the bed. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo escribí acá de pronto para que lo tuvieran un poquito más amplio. Pero la idea es que ustedes lo escriben aquí debajo de cada imagen. Ahora, si les pasa como a mí, que de pronto el espacio es muy pequeño, entonces sacan unas flechitas a los lados y van escribiendo los nombres de cada una de esas imágenes. Entonces ya saben, cada una de estas frases va con cada imagen. La idea es que lo ubiquen correctamente. Luego tenemos la explicación acerca del presente simple. ¿Qué sucede con el presente simple? Y es importante que lo tengamos en cuenta. El presente simple nosotros lo utilizamos para hablar acerca de situaciones diarias, situaciones que ustedes realizan semanal, mensual, anual. Entonces, en ese sentido, hay una serie de reglas que usted debe tener en cuenta al momento de expresar una oración que esté en presente simple. Por ejemplo, usted va a encontrar una serie de reglas. Esas reglas son importantes que usted las tenga en cuenta, las practique y que incluso se las aprenda para que ya usted sepa cómo va a construir una oración en presente simple. Por ejemplo, si yo voy a decir yo voy al parque, hago como está ya en aquella oración, la primera. I go to the park. Yo voy al parque. Como podemos ver, lo que está resaltado ahí en rojo es el verbo. En ese sentido, el verbo permanece igual que como yo lo busco en el diccionario en infinitivo, que es el verbo ir. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya está con el sujeto, ya yo no digo yo ir al parque, no, yo digo yo voy al parque. Es decir, se adapta a la traducción. Luego tenemos we practice soccer. Nosotros practicamos fútbol. Miren el verbo en infinitivo, normal. You study English, tú estudias inglés, el verbo no cambia. They play soccer, no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted esté hablando de usted mismo o esté hablando de varias personas, el verbo no va a cambiar, se va a ajustar a la oración, pero no va a tener ninguna adición de una letra, ni le vamos a quitar nada, no, va a quedar intacto. ¿Qué sucede? En el caso del singular, es decir, cuando usted esté hablando de un hombre, una mujer o un animal, ahí sí el verbo va a cambiar. Ahora, ¿cómo usted sabe de qué forma cambia el verbo? Con cada una de las reglas que están aquí. Por eso es importante que usted se las aprenda.
las practique o en su defecto cuando vaya a hacer el ejercicio, venga y revise para ver con qué regla cumple ese verbo. Entonces, ¿qué sucede? Veíamos que el verbo go en primera persona no cambia, pero cuando ya usted va a hablar acerca de un hombre, el verbo cambió. ¿Qué le sucedió? Le agregamos ES al final. ¿Por qué le agregamos ES? Porque estamos hablando de un hombre. Ahora, ¿cuándo ocurre esto que se le agrega ES al final? En los verbos, tal como dice la regla número 2. Los verbos que terminan en O, S, S, SH, CH, X, Z, a esos verbos al final, solo cuando hablemos de una mujer, un hombre, un animal, le vamos a agregar ES, como ocurrió aquí. He goes to the park. Vamos con la segunda, dice she practices soccer. Si ustedes ven acá, el verbo practice termina en E. El verbo practice, yo no le agregué otra E y otra S porque no cumple con esta regla. Ni tampoco cumple con esta que dice que termina en Y, ¿no? ¿Qué pasa con ese verbo? Ese verbo cumple con la primera regla. Esa primera regla rige la mayoría de los verbos. ¿En qué sentido? Que ella lo que dice es que todo verbo que vaya uno a trabajar en la tercera persona, usted solo debe agregarle S al final. Pero de pronto usted preguntará, profe, pero ¿cómo yo sé entonces cuáles le debo agregar solo la S? Los que no cumplan con la segunda regla ni con la tercera. Los que no cumplan con esas dos reglas quiere decir que usted solo le va a agregar la S cuando esté hablando de un hombre, una mujer o una cosa, un animal. Tenemos esta. Mark study English. Miren el verbo study. Aquí quedó igual, pero aquí cambió. ¿Por qué cambió? Porque hay una regla que dice que si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, miren la consonante es la D, ¿qué sucede? Cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES, como el caso este. Como estamos hablando de Mark y Mark es un hombre, entonces ¿qué hicimos con el verbo? El verbo cambió. Le quitamos la Y, le pusimos I latina y le agregamos ES para que pudiera decir Mark estudia inglés. Y por último tenemos I play soccer. De pronto ahí estamos hablando de un animal, una cosa. ¿Qué sucede con este? ¿Por qué aquí no se le cambió la Y por I latina y se le agregó S? Porque a diferencia de esta regla, a diferencia de este verbo, el verbo play termina en Y, pero antes hay una vocal. Quiere decir que siempre que un verbo que termine en Y y antes hay una vocal, el verbo no va a cambiar, sino que solo le agrego S al final. ¿Ya? Entonces, ¿esto cuándo sucede? Esos cambios solo van a tenerlos en cuenta cuando esté hablando de él, ella, eso o ese. Aquí tenemos un ejercicio. El ejercicio dice, actividad número 2, escoge la opción correcta de la forma afirmativa del presente simple. Entonces, en ese sentido, yo sé que ustedes lo van a ver más claro en la guía. En ese sentido, por acá tenemos una oración que me dice, Mom, tell a fairy tale to her son. Me dan opción A, B, C. ¿Cuál escogí yo? Yo escogí la opción B, tells. Entonces, ¿usted qué hace? Usted encierra la opción correcta. Ahora, ¿por qué es tells y no teles o tel? Porque recordemos que como estoy hablando de la mamá, el verbo va a cambiar. Algo tengo que agregarle. Ahora, ¿por qué no le agrego ES? Porque ese verbo no hace parte de ese grupo en el cual hay que agregarle ES al final, sino solo la S. Así voy a revisar todas estas y voy a escoger la opción correcta dependiendo. Ya saben, si me hablan de varios, el verbo no cambia, permanece igual. Si me hablan de uno solo, es decir, un hombre, un animal, una mujer, una cosa, ahí sí el verbo va a cambiar. ¿En qué sentido? Que le tengo que agregar algo. Y por aquí en la actividad 3 que tengo, dice completar la forma afirmativa del presente simple. Primero, ¿qué debo hacer? Traducir estas oraciones con los espacios. Lo segundo, traducir las palabras que tengo arriba. Luego voy a mirar cuál de esas palabras concuerda con cada una de esas oraciones. Y después que yo revise eso, entonces voy a mirar donde yo vea que me estén hablando de una persona, por ejemplo aquí que me hablan de él, un hombre. Ya yo sé que el verbo que yo vaya a escribir aquí, debo de agregarle algo. Pero por ejemplo,
Si está el caso, bueno, por aquí también tengo que agregar, es decir, la mayoría de estas oraciones, casi todas, usted tiene que agregarle algo porque están hablando de una sola persona. Entonces miren que yo hice la 2. En la 2 dice, my dad, hay un espacio, on TV every evening at 6 p.m. ¿Qué pasa? La que mejor concuerda con esta oración es el verbo watch. Pero como están hablando de mi papá, que es un solo hombre, entonces yo miro las reglas. La regla dice que el verbo que termine en CH, tengo que agregarle ES al final. Entonces por eso lo hice acá. My dad watches on TV every evening at 6 p.m. Vamos con la siguiente parte de la guía número 2. Dice Simple Present Negative. Ahora vamos a ver la forma negativa. Entonces me dice objetivos. I give personal information, dar información personal, and ask about daily routines, y pedir o dar información acerca de la rutina diaria. Entonces por aquí tengo la primera actividad. La primera actividad es de vocabulario. ¿Qué debo hacer aquí? Mirar la imagen y de acuerdo a la imagen yo debo buscar en mi diccionario cuál de estas opciones va acorde a la imagen. Por ejemplo, yo aquí veo un muchacho que está montando un caballo. Quiere decir que la opción es montar a caballo. Si usted quiere, busca entonces en inglés cómo se dice montar a caballo. Si no, ¿qué puede hacer? Traduce todas tres. Después que traduzca todas tres, entonces usted dice, ah, no, la que mejor concuerda es la A. Porque climbing es trepar y ese muchacho no está trepando, está montando un caballo. Por lo tanto, la respuesta es la A. Así usted va a hacer con las demás. En todas tiene que coger cuál frase va mejor con cada una de las imágenes. Luego encontramos lo que tiene que ver con la forma negativa del presente. La forma negativa, por decirlo así, es bastante sencilla. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, ¿usted qué va a tener en cuenta? Que cuando usted ponga una oración en negativo, el verbo no va a cambiar en ninguna persona. O sea, ya aquí no va a pasar como sucedía con el afirmativo. Que usted tenía que mirar la regla, agregarle ES, o si no agregarle S, o si no agregarle IS, no. Aquí todas cumplen lo mismo. ¿En qué sentido? Que en todas las conjugaciones usted no le va a cambiar nada al verbo. El verbo va a permanecer igual. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Que usted debe de agregarle el auxiliar don't cuando esté hablando de yo, nosotros, ustedes, ellos. Y el auxiliar dase cuando esté hablando de un hombre, una mujer, un animal o una cosa. Eso es lo que va a tener en cuenta. Después que usted le ponga el auxiliar, va a poner el verbo, la acción que realiza esa persona. Por ejemplo, yo tengo aquí, I drink tea. Y para yo decir, ahí dice, yo tomo té. Pero para yo decir, yo no tomo té, yo digo, I don't drink tea. Luego tengo la segunda oración, she drinks tea. ¿Qué sucede? Aquí el verbo sí cambió porque está afirmativo. Pero como yo la voy a poner negativo, ya yo sé que el verbo, miren, permanece igual. Entonces, she doesn't drink tea. Lo único que hago es agregarle el auxiliar. Y acá donde hablo de varios que dicen ellos, they drink tea. Ellos toman té. They don't drink tea. Ellos no toman té. ¿Qué hice? Solo le agregué el auxiliar don't. Entonces recordemos, el don't es para los pronombres yo, nosotros, ustedes, ellos. Y el doesn't es para él, ella, eso o ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La actividad 1 me dice que debo de completar. Debo de escribir doesn't o don't según corresponda. Entonces ya usted sabe, si me hablan de varias personas y de mí mismo, ¿qué debo escribir? Don't. Pero si me hablan de una sola persona, ¿qué debo escribir? Doesn't. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger la opción correcta de la oración negativa. Lo mismo, dependiendo de la oración, yo voy a escoger si escribo doesn't o si escribo don't. Esto que escribe aquí, don't o doesn't. Entonces, pero acá lo voy a escoger, acá no, acá lo voy a escribir.
Bueno muchachos, ha sido todo por el día de hoy. God bless you and bye bye.